Bueno, muy bien, hermanos, vamos ya ahora sí a entrar a nuestro estudio de la palabra y vamos a Hechos 17. Si son tan amables de acompañarme a Hechos 17, en su boletín notarán que dice fortaleza para obedecer. Nos adelantamos un poco, todavía no llegamos ahí, vamos a llegar ahí si Dios quiere, pero eso será probablemente en unas 2 semanas. Vamos a Hechos 17 entonces. Recordarán que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos aquí alrededor del año 50. Este viaje misionero cubrió del año 50 hasta el 52. Y recordarán que ya estuvimos con Pablo desde el capítulo 16 viajando por Troas, después ahí en el 16 a Filipos y en el 17 pasamos a Tesalónica, Berea y nos encontramos en Atenas. Aquí en Hechos 17, versículos 16 al 34, estamos estudiando 4 acciones que debes tomar para evangelizar a un idólatra. 4 acciones que debes tomar para evangelizar a un idólatra. Recuerden que un idólatra es alguien que tiene un concepto erróneo del Dios verdadero. Un idólatra es una persona que tiene un concepto no bíblico del Dios verdadero y por lo tanto busca acercarse a Dios de una manera falsa, de una manera diferente de lo que establece la palabra de Dios. Eso es idolatría en términos bíblicos. Por lo tanto, toda persona sin Cristo es un idólatra por naturaleza. Puede vivir para sí mismo, puede vivir para su trabajo, para su salud, para su familia, para su dinero. Puede ser inclusive una persona muy moral en términos religiosos. Puede hasta decirse cristiano. Pero si no tiene un concepto correcto del Dios verdadero, tal como se ha revelado en su palabra, y por lo tanto busca acercarse a Dios de una manera que ha inventado él, y no como la Biblia lo describe, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, entonces es un idólatra. Toda persona entonces sin Cristo es un idólatra y tenemos que tomar acciones para evangelizar a los idólatras, evangelizar al mundo. Es una responsabilidad y privilegio que Dios nos ha dado. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. 1 Pedro 2:9, recuerdan, Él nos ha salvado para que anunciemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estas 4 acciones nos ayudan, que encontramos aquí en Hechos 17, en nuestro ministerio de evangelismo, en las oportunidades que Dios nos da. Estas 4 acciones, recordarán, repasando brevemente, consisten en primer lugar de la palabra recuerda. Es una palabra que estamos usando para que sea fácil acordarnos de lo que estamos viendo. 4 acciones que debes tomar para que evangelices un idólatra. 1, recuerda. 2, busca. 3, predica. 4, descansa. Empezamos ya con la primera, versículo 18, recuerda. Recuerda la condición perdida del idólatra. Recuerda la condición perdida del idólatra. Repasando brevemente, observen en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerdan a Timoteo y a Silas que se quedaron en Berea, de acuerdo con el 17:15, su espíritu se enardecía, en el griego recuerdan, era provocado, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerden, aquí estamos en Atenas, en la gran Atenas en términos históricos. Explicamos que era un centro cultural y académico en el Imperio Romano, ahí en el año 50, cuando Pablo está ahí en Hechos 17, y era el centro religioso de Grecia. Y dijimos que a pesar de toda la reputación académica y religiosa, histórica que tenía Atenas, a pesar del gran legado filosófico que tenía, porque ya en este entonces, recuerdan, ya había pasado la época dorada de Atenas, de los grandes filósofos como Aristóteles y demás. A pesar de que Pablo está ahí, no se deslumbró por pensar, oye, estoy en Atenas, una ciudad tan sofisticada, intelectualmente tan religiosa. A pesar de eso, no olvidó que
Esta ciudad estaba en tinieblas espirituales. En otras palabras, tuvo una manera de pensar bíblica. No se deslumbró por lo sofisticado, religioso, lo oculto que era Atenas, sino que vio que estaba entregada a la idolatría. Vio a Atenas desde el punto de vista espiritual, bíblico. Y vimos que esta es una verdad muy importante, la primera que debes recordar. No olvides que por bien vestido que se vea tu vecino, tu compañero de trabajo, por muy educado, aunque sea un licenciado, profesor, doctor, aunque tenga buenos modales, aunque sea muy religioso en términos externos, morales, si no conoce a Cristo, es un idólatra que va camino al infierno y necesita escuchar el Evangelio. Sí, vital para evangelizar el recordar esto, recordar, tener una óptica bíblica, tener un punto de vista teológico, ver la vida en términos bíblicos, no olvidar, no deslumbrarnos por lo externo. Y aún con nuestros hijos, aunque anhelamos verlos con salud y nos puede llenar de gozo verlos con salud y terminando su carrera y hasta casados y con hijos y demás, y quizás siendo exitosos en términos deportivos, académicos, lo que sea. No olvides que si tu hijo no conoce a Cristo, es un idólatra que va camino al infierno. No te deslumbres por su éxito en términos mundanos, en términos humanos. Recuerda entonces la condición perdida del idólatra. Lo estudiamos a detalle en el versículo 16. Entonces, para que evangelices un idólatra, tienes que recordar su condición perdida. En segundo lugar, busca. Seguimos repasando, busca oportunidades para predicarle al idólatra. Busca oportunidades para predicarle al idólatra. Esto fue lo que Pablo hizo, obsérvenlo ahí en los versículos 17 al 21, repasando brevemente de nuevo, y si quieren repasar en profundidad o si no escucharon este estudio, algunos de ustedes lo pueden ver por internet o solicitar los CDs. Hechos 17, versículo 17. Así que, noten en el 16, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría y no se quedó con los brazos cruzados, sino que, noten, tomó acción. Y lo que hizo, versículo 17, fue algo propio para el lugar en el que se encontraba. Y lo que hizo fue, versículo 17, que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Está ahí, versículo 17, en la sinagoga, tenía acceso, recuerdan, por ser judío, pero no olvidó a los gentiles, no olvidó a los que no eran judíos. Y lo vemos porque al final del 17 está en la plaza también, está predicando. La plaza, recuerden, traduce la palabra griega agorá. La ágora o la plaza es el centro de comercio y el corazón de la vida ateniense. Y allí está con los judíos, con los gentiles. ¿De qué está discutiendo? Obviamente está discutiendo del evangelio. Está predicando. Lo vamos a ver en un momento. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Recuerdan esa palabra? Le explicamos a detalle. Palabrero en Reina Valera 60 traduce la palabra griega spermologos. Spermologos, esperma, semilla, logos, palabra. Este es un hablador de semillas. La idea es que lo veían como alguien que hablaba de cosas que no entendía. Lo que estaban diciendo era que Pablo era un hombre que había recogido ideas de aquí y de allá, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y noten, ¿por qué dijeron esto al final del 18? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Explicamos a detalle que vemos aquí la valentía de Pablo, su dependencia de Dios, su dependencia en la palabra de Dios, aunque lo menospreciaban, como lo vemos aquí en el versículo 18, aunque le decían palabrero, porque les predicaba al final del 18 el evangelio de Jesús y de la resurrección, no cambió el mensaje. Y lo pudo haber hecho. Recuerden que Pablo era un hombre académicamente preparado. Pudo haberles hablado al nivel filosófico y haber suavizado, alterado el mensaje del evangelio. Sin embargo, no lo hizo. Una gran lección para nosotros. A pesar del menosprecio que enfrentes,
A pesar de que no te veas intelectualmente sofisticado al predicar el Evangelio, confía en Dios. Porque recuerda, Romanos 1:16, Pablo lo dijo años después, ¿recuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no se avergonzaba, predicaba, seguía. Y versículo 19, noten, y tomándole le trajeron al Areópago. Recuerden lo que era el Areópago. Es un pequeño monte que todavía existe en donde se reunió una corte. Y esa corte llegó a ser llamada el Areópago. Juzgaba casos civiles, criminales y parece que también religiosos. Todavía se encuentra ahí abajo del Partenón, lo explicamos. Y en el versículo 19 lo llama esta corte el Areópago y al final le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues versículo 20, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué el interés? Versículo 21 lo explicamos. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y noten entonces, hermanos, estudiamos a profundidad esto en el 17 al 21, que a pesar de lo que estaba viviendo ahí Pablo, viendo a la ciudad entregada a la idolatría, no se quedó con los brazos cruzados, sino que buscó oportunidades para evangelizar. Y tienes que recordarlo también, toda persona de nuevo que te rodea, que no conoce a Cristo, no importa cómo se vea, es un idólatra que va camino al lago de fuego eterno, ora por oportunidades, busca oportunidades, siendo prudente como serpiente, como lo vemos en Mateo 10:16. Y si Dios en su providencia, explicamos, te concede el momento apropiado para predicar, hazlo, como Pablo. Entonces, estudiamos que para evangelizar un idólatra, en primer lugar, tienes que recordar su condición perdida, versículo 16. En segundo lugar, tienes que buscar oportunidades para predicarle al idólatra, versículos 17 al 21. Y en tercer lugar, predica. Y aquí nos quedamos la última vez. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Esto lo vemos ahí en los versículos 22 al 31. Seguimos repasando. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Una pausa ahí, explicamos que aquí hay una gran lección. Parece que aquí Pablo está mostrando tacto al hablarle a estas personas, aunque acabamos de ver aquí en el versículo 16 que su espíritu se enardecía, estaba irritado, estaba molesto, viendo la ciudad entregada a la idolatría. No se puso de pie y dijo, ahora sí, arrepiéntanse paganos. No. Vean su tacto, aunque está molesto, está, lo que podemos ver aquí en el texto, nos parece que muestra tacto. Y empieza hablándoles, no cambiando el mensaje, sino sí con tacto, para que pueda presentarles el mensaje. Y por eso les dice aquí en el versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y dijimos que para ellos esto era un halago. Explicamos que hay registros históricos escritos, por ejemplo, por el poeta Sófocles, recuerdan, unos 4 siglos antes, y también unos 2 siglos antes, Pausanias, también que reconocían que los atenienses eran los más religiosos de su época y región. Entonces, al abrir Pablo aquí su respuesta al Areópago, reconociendo que eran muy religiosos, está mostrando tacto. Alguno dirá, oye, ¿pero acaso suavizó el mensaje? No. Obsérvenlo. Vamos a leer los versículos 23 al 31 para que vean lo que le dijo al Areópago y retomamos nuestro estudio en un momento ahí en el versículo 23. Hechos 17, versículos 23 al 31. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Noten qué sermón. Este sermón, lo dijimos en nuestro último estudio, se encuentra en griego, ahí en una inscripción, ahí a los pies del Areópago, en la actualidad, ahí en Atenas. Pero noten aquí cómo Pablo, el punto central que vamos a ver, aunque vamos a desmenuzar a detalle este gran sermón de Pablo, el punto central es que, a pesar de que comienza contacto Pablo, como lo acabamos de ver ahí en el versículo 22, diciéndoles de manera respetuosa al Areópago, aunque él sabe, versículo 16, que está entregada a la idolatría esta ciudad, aunque está molesto, versículo 16, su espíritu se enardecía, comienza hablando, versículo 22, de manera respetuosa, varones atenienses en todo, observo que sois muy religiosos, pero no por eso alteró el mensaje. Y obsérvenlo, en versículo 23 les dice, ¿cómo se dio cuenta de que eran muy religiosos? Y aquí retomamos nuestro estudio, nos quedamos en el 22 la última vez, retomamos nuestro estudio en el 23. En el 22, para que vean el flujo de pensamiento, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, recuerden, está ante esta corte, y le acaban de preguntar, versículo 20, ¿qué quiere decir esto? Esto es, versículo 19, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está predicando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Versículo 18 al final, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, versículo 19, le trajeron al Areópago y le dicen, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Para ellos, el evangelio, el versículo 18, el oír el evangelio de Jesús y de la resurrección, les parecía extraño. Y por eso al final del 20 le dicen a Pablo, queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo sabía Pablo que eran muy religiosos? Versículo 23, les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Detengámonos ahí. Observen esa palabra, en Reina Valera 60 esa frase, no conocido. Se puede traducir el Dios desconocido, no conocido, desconocido. No conocido traduce una palabra en griego, la palabra agnosto. Agnosto, ¿a qué le suena? Agnóstico, de ahí obtenemos la palabra agnóstico. Eran tan religiosos, escuchen esto, que hasta construyeron altares como el que Pablo menciona. Probablemente para evitar ofender a algún Dios que no conocían pero existía. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Cuando Pablo dice ahí, regresen al versículo 16 al final, que la ciudad estaba entregada a la idolatría, el versículo 23 nos ayuda a entender lo que vio Pablo. Porque noten, versículo 23, él ve, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, vio varias estatuas, varios templos dedicados a diferentes dioses, y entre ellos estaba un altar al final del 23, en el cual decía al Dios no conocido. Eran tan religiosos que por si las dos no se nos vaya a olvidar ahí, no sé, algún Dios, pues ponle ahí por si
¿Hay alguno que no conocemos? Inclúyelo ahí. Unos siglos antes, de Hechos 17, encontramos registros históricos que documentan que esto de los altares a dioses desconocidos era común para los griegos. Por ejemplo, en el siglo 3 antes de Cristo, recuerden, aquí estamos ya en el siglo I, unos 3 siglos atrás, un hombre llamado Filóstratus también escribió de estos altares atenienses dedicados a dioses desconocidos. Años después, en el siglo II antes de Cristo, el viajero Pausanias escribió que del camino de Falerum a Atenas habían altares a dioses de nombres desconocidos. Y ya aquí en Hechos 17, estamos alrededor del año 50 después de Cristo, y todavía existen estos altares, y por esto Pablo se refiere a uno de esos altares. Entonces, Pablo les dice, aquí en el versículo 23, al que ustedes adoran sin conocerle, noten, yo os anuncio. Observen al final del 23, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Noten, la sabiduría de Pablo está aprovechando lo que está ahí para presentarles el evangelio a estos atenienses. Pablo ve y dice, estos son muy religiosos, tan religiosos que hasta tenían un altar a un Dios que ignoraban. Entonces dijo Pablo, les voy a hablar de el Dios que no conocen, aprovechando ese altar que ya le dedicaron a un Dios desconocido. Ahora, la pregunta aquí es, ¿realmente los atenienses no conocían a Dios? Esto es al Dios verdadero, al único Dios, el Padre del Señor Jesucristo. ¿Realmente no lo conocían? Porque aquí dicen al Dios no conocido. Y Pablo les dice aquí, al final del versículo 23, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. ¿Realmente los atenienses no conocían a Dios? No como Salvador, pero escuchen esto, sí como Creador. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo explicó unos 6 años después, de Hechos 17, allí en el año 56, al escribir Romanos 1, 18 al 23. Acompáñenme este texto tan importante que nos ayuda a entender que los atenienses no conocían a Dios como Salvador, pero sí como Creador. Romanos 1, 18 al 23. Pablo, recuerden, en este contexto está afirmando la pecaminosidad del ser humano. Y dice en Romanos 1, 18, él está mostrando en esta carta por qué el ser humano necesita a Cristo. Es pecador, merece el infierno y por ello necesita un Salvador. Y Pablo comienza esta sección del 1:18 que va hasta el capítulo 3, a la mitad del capítulo 3, y dice en Romanos 1:18, recuerden, esto es unos 6 años después de lo que vemos en Hechos 17, y dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, los hombres, versículo 18, en su pecado, retienen, niegan la verdad, versículo 19, que Dios manifestó acerca de sí mismo. ¿Qué verdad? Esta es la revelación general, lo que llamamos en términos teológicos la revelación general. Esto es Dios revelándose al ser humano a través de la creación y la conciencia. Y aquí lo dice Pablo. ¿Qué es lo que Dios manifestó? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esto es el poder de Dios, la naturaleza de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, todo ser humano, de acuerdo con el versículo 20, sabe que Dios existe. El que dice que es ateo, lo es por una decisión deliberada de rechazar a Dios. Por eso nos dice el Salmo 14:1. Dice el necio, ¿en dónde? En su corazón. Es una idea que él inventó. Y lo que dice el necio en su corazón, Salmo 14:1 es, no hay que Dios.
Todo ser humano por naturaleza sabe que Dios existe. Dios lo ha revelado en su creación. Romanos 2, 14 y 15 afirma que también, recuerden, la ley de Dios ha sido grabada en el corazón del ser humano. El ser humano por naturaleza, de manera innata, sabe lo que está mal. Desde chico un niño sabe que está mal ser desobediente, mentir, matar. Aún las sociedades más alejadas de Dios, de la Biblia, en términos históricos, condenan, por ejemplo, el adulterio, el homicidio, la mentira, como una ilustración de que Dios ha escrito su ley en su corazón, en su mente. Entonces, versículo 20, toda persona sabe que Dios existe. Mediante la creación, el ser humano ve la creación y dice, esto no pudo salir de la nada. No es producto del Big Bang, la evolución. Esto muestra la huella de un Dios sabio, poderoso, amoroso. Yo quiero conocer a Dios. ¿Cómo lo puedo conocer? Si una persona responde de esa manera, entonces como el eunuco en Hechos 8, ¿recuerdan? O Cornelio en Hechos 10, Dios le va a hacer llegar la verdad del Evangelio, porque recuerdan, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2:5. Para ser salvo no es suficiente la revelación general de Dios. Es suficiente para condenar, pero no para salvar. Por eso dice al final del versículo 20, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona que muera sin Cristo, cuando esté delante del juicio del gran trono blanco en Hechos 20, va a poder reclamarle a Dios y decirle, yo no supe de ti. No, Señor, sí sabías. Romanos 1:20. No tienes excusa. No tienes excusa porque versículo 20, su eterno poder y deidad es claramente visible a partir de la creación del mundo. Versículo 21, pero noten la naturaleza humana, la inclinación humana. Aunque Dios se ha revelado de manera general en la creación, el ser humano, como dice el 18, detiene con injusticia la verdad. Note cómo lo hace, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no en el sentido salvífico, no como Salvador, habiendo conocido a Dios, contexto, versículo 20, como Creador, habiendo conocido que Dios es el Creador, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y noten cómo se manifiesta ese rechazo de Dios, de su revelación general, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es eso? Cuando una persona, como los atenienses de Hechos 17, no conoce a Dios como Salvador, no es porque le falta información. Podría ser que no ha oído el Evangelio, como el eunuco o como Cornelio en Hechos 8 y 10. Pero cuando una persona ha rechazado al Dios verdadero, no es porque le falta información, sino porque, escuchen, ha escogido rechazar el testimonio de Dios en la creación y ha escogido aferrarse a ideas de Dios inventadas por hombres. Estos son sistemas religiosos falsos, lo que describe el versículo 23 de Romanos 1. Puede ser, esto abarca ideologías falsas no bíblicas, filosofías, sistemas religiosos, maneras de vivir, de ver la vida. Puede ser muy religioso, puede que viva para su trabajo, para su dinero, para su cuerpo, para su familia, lo que sea. Y pensar que si es externamente moral va al cielo, eso muestra que ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por ideas de hombre corruptible. Entonces, regresando a Hechos 17, observen el versículo 23. Pablo entonces les dice al final, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El hecho de que los atenienses no conocieran al Dios verdadero muestra que habían rechazado lo que Dios les había revelado de su existencia a través de la creación. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por sus sistemas religiosos falsos, como lo demostraba el hecho de que versículo 16 al final, la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y este es un gran recordatorio cuando ves a alguien muy religioso, de la religión que sea, no es que está buscando al Dios verdadero.
Al contrario, esa es una evidencia de que ha rechazado al Dios verdadero. Dios en su gracia puede, si alguien está buscando al Dios verdadero, hacerle llegar el Evangelio y sacarlo de en medio de ese sistema religioso falso. Como esta monja que les conté, que conocimos hace un mes, que era monja, y ella estaba buscando a Dios y no estaba satisfecha, aunque era monja, y leyendo la palabra de Dios, Dios la llevó al conocimiento del Dios verdadero y dejó toda su idolatría de todo ese sistema idólatra falso del catolicismo romano. Entonces, versículo 23 al final, Pablo les dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En el griego, observen esa última frase que dice, al que ustedes adoran, al que vosotros adoráis, en el griego es lo que ustedes adoran, lo que ustedes adoran. Y noten, esto es muy importante porque Pablo aquí no le está diciendo que ellos adoraban al Dios verdadero sin conocerle, sino que ellos adoraban un concepto que ellos inventaron en caso de que les hubiera faltado algún Dios en su colección de dioses que tenían. Esto es muy importante, hermanos, este matiz del griego, para ser preciso, no sea que alguno diga, esto puede alguno tomar este versículo erróneamente y decir, bueno, mira, los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros, nada más lo llaman Alá. No, es un Dios falso inventado por ellos. Y aquí Pablo es cuidadoso en decirles, noten, no está diciendo, ellos no saben, pero están adorando a Dios, les voy a contarles. No, lo que es en el griego, lo que ustedes adoran, ese concepto falso idólatra, y aprovechó esa idolatría que vio a partir de esa expresión idólatra de que al Dios no conocido, de ese altar dedicado al Dios no conocido, para predicarles el Evangelio. Y por eso les dice, noten en el 23 al final, de nuevo en el griego dice, lo que ustedes adoran pues, sin conocer, y aquí sí dice, es a quien yo os anuncio. Y al decirles esto, hermanos, les estaba dando un golpe fuerte a su orgullo intelectual. ¿Por qué? Porque recuerden a quién le está hablando. Al Areópago. Para los griegos, está en Atenas, para los griegos y filósofos estoicos, la ignorancia era el peor pecado. Y aquí Pablo les dice que ellos ignoraban quién era Dios, como lo refleja ese altar. Entonces, noten a Pablo, noten de nuevo su tacto, pero su integridad. Por un lado, sí, comienza en el versículo 22 diciendo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pero en el 23 les dicen, señores, ustedes ignoran, son ignorantes. Esto habría sido, nosotros, Grecia, la cuna de la filosofía, este es un golpe, una bofetada. Sin embargo, noten que Pablo no alteró el mensaje. Y aquí entra y les va ahora sí a anunciar al Dios verdadero. Y noten qué sermón, es monumental. Versículo 24, noten la sabiduría de Dios expresada en este texto, cómo el Espíritu Santo escribió este pasaje. Noten las ricas verdades que encontramos aquí y noten cómo van a atacar áreas de error mental y práctico en los atenienses. Obsérvenlo, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una pausa. Esta declaración habría sido otro golpe fuerte para los filósofos epicúreos y estoicos que conocimos en el versículo 18. Explicamos, recordarán hace unas semanas atrás, y véanlo ahí en el 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Ahora, cuando Pablo dice esto en el 24, que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, habría sido una ofensa para los epicúreos, porque los epicúreos no creían que alguien creó el universo, sino que la materia era eterna. Y los estoicos también habrían sido ofendidos, porque creían que Dios es parte de todas las cosas. Y ellos no creían que Dios había creado todas las cosas. Y noten cómo Pablo vuelve a hacer lo que vimos que hizo en Hechos 14:15. Pablo aquí le está predicando a gentiles que no conocen el Antiguo Testamento. Recuerden, cuando estaba en la sinagoga, ¿a partir de qué comenzaba a predicar el Evangelio? Del Antiguo Testamento. Porque los judíos
conocían el Antiguo Testamento y ahí se profetizaba la venida del Mesías. Pero cuando estaba con personas que no conocían el Antiguo Testamento, como aquí, comienza a predicarles a partir de la creación. Este es un punto muy importante. Repasémoslo brevemente en Hechos 14. Hechos 14. Recuerden que está aquí con una audiencia otra vez en Listra sumamente pagana, alejada del Antiguo Testamento, a tal grado que ya querían ofrecerle sacrificios a él y a Bernabé en su, ¿recuerdan, primer viaje misionero? Los vieron como dioses, como lo vemos en Hechos 14, 13. Y sin embargo, noten, vean en el 3, Hechos 14, 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé. Por eso noten la reacción de Pablo, una reacción de duelo, versículo 14, y Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, escuchen esto, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A partir de ahí les empieza a predicar. Y lo mismo, regresando a Hechos 17, obsérvenlo de nuevo, está con gente que no es judía. Estas personas son gentiles. Hechos 17, 18 están entregados a la idolatría. Hechos 17, 22, Pablo les dijo que son muy religiosos, y de nuevo en el 23 ya dedicaron su altar al Dios no conocido, y les dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Observen algo muy importante. Pablo, cuando estaba con una audiencia que no tenía conocimiento del Antiguo Testamento, comienza a predicarles el Evangelio a partir de la creación, dando por sentado que ellos sabían que Dios existe. ¿Se dan cuenta? En ningún momento en Hechos 14, en Hechos 17, no trata de probarles la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano sabe que Dios existe, como lo acabamos de ver en Romanos 1, como lo escribió él 6 años después de este incidente de Hechos 17. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa, Romanos 1:20. A través de la revelación general de la creación y la conciencia, Romanos 2:14 y 15, el ser humano sabe que Dios existe. Y aquí vemos una gran lección para nosotros. Cuando prediques el Evangelio a alguien, sea quien sea, particularmente alguien que no tiene conocimiento bíblico, da por sentado, tú tienes que dar por sentado que esa persona sabe que Dios existe. No tienes que probar la existencia de Dios. Aunque se diga ateo y demás, da por sentado que Dios existe y puedes empezar a predicar a partir de la creación, como Pablo lo hizo. Es una gran lección. A veces nos intimida, este es ateo, uy, ¿qué pruebas científicas le voy a dar? No, tranquilo. Necesitan la palabra. La persona está muerta espiritualmente, sabe que Dios existe y Dios usa una herramienta para salvar, y somos renacidos por la simiente incorruptible. 1 Pedro 1, 23 al 25. La palabra de Dios, el Evangelio. No te intimides, predique el Evangelio como Pablo. No importa lo sofisticado que sea la persona. Pablo lo hizo, versículo 18, ya lo vimos. Les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora observen, veamos de cerca, nos quedan unos cuantos minutos, pero entremos hasta donde nos dé tiempo, las ricas verdades que predica Pablo, de nuevo en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Deténganse ahí. Pablo les dijo que Dios hizo el mundo. Esa palabra mundo, en Reina Valera 60, traduce la palabra griega cosmos, con K. Cosmos. Se translitera cosmos. Los atenienses conocían esta palabra. Pero decirles que Dios era el creador de nuevo chocaba con su manera de pensar, porque ellos creían que la divinidad se encontraba en todos lados.
Eran panteístas. Ellos creían que la divinidad estaba en los cielos, que Dios estaba en el cielo, la naturaleza, en toda persona. Sin embargo, Él les dice, el Dios, versículo 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, versículo 24, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una pausa ahí. Algunos atenienses habrían estado de acuerdo con Pablo en este punto. Por ejemplo, siglos antes, los filósofos Zenón y Séneca se burlaron de los templos. Y recuerdan ustedes que Salomón reconoció que Dios no podía ser confinado a un templo. Estas verdades que Pablo está proclamando están arraigadas en el Antiguo Testamento. Son verdades que trascienden la historia y el tiempo. Son verdades universales. Recuerden este hermoso texto que vemos en 1 de Reyes 8, versículo 27. Recuerden que ahí está orando Salomón, dedicando el templo que le construyó a Dios, y dice en 1 de Reyes 8, 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Dices tú, entonces, ¿para qué hizo el templo? Para representar su presencia en medio del pueblo, para proveer un lugar en donde pudieran traer sus sacrificios, expresar su adoración a Dios. Pero Salomón entendía correctamente que Dios no puede ser confinado a un edificio. De hecho, allá atrás en Hechos 7, recuerdan, lo estudiamos a detalle hace ya varios meses atrás, Hechos 7, versículos 48 al 50, cuando Esteban le está predicando al Sanedrín, les recuerda esto. Esta verdad de que Dios no puede ser confinado a un edificio hecho por hombres. Hechos 7, versículo 48, observen esto, qué gran texto. Este es una cita de Isaías 66. Hechos 7, versículo 47, vean desde ahí. Esteban predicando, dice unos años antes de Hechos 17, Hechos 7, 47, le dice al Sanedrín, mas Salomón le edificó casa, esto es un templo. Versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y apoya esta verdad en el Antiguo Testamento, como dice el profeta. Y aquí cita Isaías 66, 1 y 2, y dice en Hechos 7, 49, este es Dios hablando en Isaías 66, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, esto es donde yo piso. Obvio, esto es lenguaje antropomórfico, hablar, describir a Dios en términos humanos para ilustrar. Pero noten el punto, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Ven la lógica? Es obvio. ¿Cómo vas a confinar al creador del universo a un edificio? Ese es el punto de Pablo. Regresando a Hechos 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Piensen en esto, si Dios es el creador del universo, ¿cómo va a vivir en un edificio hecho de ladrillo en nuestra época? Imposible. ¿Por qué? Juan 4 es espíritu. Jeremías 23 es omnipresente, está en todo lugar. Noten esta rica verdad, repasando un versículo tan rico. En Jeremías 23, observen, aquí Dios a través de Jeremías está condenando a los falsos profetas y les habla de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Y les dice Dios a través de Jeremías, estos falsos profetas, Jeremías 23, Dios dice en una pregunta retórica, la respuesta es obvia, está implícita en la pregunta. Jeremías 23 dice Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? En otras palabras, ¿solo estoy yo en un lugar, en una ubicación geográfica, solo aquí cerca y lejos no estoy? La respuesta aquí es no, estás tanto lejos como cerca. Versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? En otras palabras, ¿se pueden esconder de mí? ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos de Dios? La respuesta es no.
Y noten, la respuesta se encuentra en la siguiente pregunta, al final del 24. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No puedes esconderte de Dios, no existe la privacidad para Dios. No hay pensamiento, no hay lugar, no hay momento del día en el cual te puedas esconder de Dios. Por eso recuerdan este conocido salmo de David, en el Salmo 139, cuando está hablando de la omnipresencia de Dios. Allí en el Salmo 139, 7 al 12, ¿recuerdan? Salmo 139, 7 al 12. David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta, ¿puedes escapar de Dios? No. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A veces hablamos de que entramos a la presencia de Dios en canciones, en lenguaje figurado y demás. ¿Sabes qué? No puedes entrar a la presencia de Dios, porque nunca sales de la presencia de Dios. Todo el tiempo vives en la presencia de Dios. Te guste o no, lo sientas o no, es una realidad bíblica. Versículo 8, David reflexiona. Salmo 139, 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, versículo 9, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, esto es la oscuridad, me va a ocultar de Dios. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Impresionante. Dios está en todo lugar, no te puedes ocultar de Él. Esto debe confortarte si estás caminando en obediencia, si estás caminando en tribulación, porque sabes, como dijo el Señor, recuerdan en Mateo 28, 19, 16 al 20, en la gran comisión, vayan, id por todo el mundo, haced discípulos, y al final, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿recuerdan? Y en Hebreos también, es un gran recordatorio, es confortante esta verdad. Estás en momentos de aflicción, de necesidad, es un consuelo la presencia de Dios. Por eso dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, tranquilo. No te preocupes, Dios sabe lo que necesitas porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No solo Dios está en todo lugar, sino para el creyente, Hebreos 13:5, te da lo que necesitas para vivir. El tiempo que Dios te quiera vivo, te va a dar lo que necesitas para vivir. Es lo que dice en Mateo 6, ¿recuerdan? Mira las aves del cielo, no te preocupes, no, ¿qué es tu vida? Tranquilo. Dios quiere que vivas 50 años, 60, 80, te va a dar lo que necesitas para vivir 80 años, punto. Tranquilo. Obvio, tu responsabilidad es trabajar, pero tranquilo. Ahora, esta gran verdad también es una amenaza para el que vive en pecado y también nos ayuda a refrenar nuestro pecado, la verdad de la omnipresencia de Dios. Lo vimos el viernes en el estudio de Proverbios, ahí en Proverbios 5, cuando Salomón le está hablando a su hijo y dándole varias razones por las que tiene que evitar el pecado sexual. Una de las razones que le da es esta, hijo, cuidado, porque Dios está en todo lugar y sabe todo lo que haces. Por eso le dice en Proverbios 5, versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Cuando pecas, pecas en la cara de Dios. No lo olvides. Puedes engañar a todo mundo en términos humanos, pero Dios estás enfrente de Él todo el tiempo. Esto debe ayudarnos, es una motivación para refrenarnos a pecar cuando estamos enfrentando tentación. Entonces, en Hechos 17, 24, Pablo les dice a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo exhibe la ceguera espiritual de los atenienses, ellos que tenían tantas esculturas y templos de sus dioses, ellos que como vimos en Hechos 17, 16, estaban entregados a la idolatría, ellos que Hechos 17, 22 nos dice, eran muy religiosos. Pablo aquí les dice en Hechos 17, 24 de manera implícita, el Dios verdadero, el Creador soberano, no vive en ninguno de estos templos que ustedes hicieron.
No vive en ninguno de estos edificios fabricados por ustedes. No habita en templos hechos por manos humanas. Gran verdad. Tenemos mucho más que continuaremos viendo la semana que entra, si Dios quiere. Oremos. Padre, gracias por estas ricas verdades tan refrescantes para nuestra alma, tan gloriosas que nos motivan a adorarte, a bendecir tu nombre por ser tú el creador del universo, el Dios del universo. Gracias por ser tú el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Qué verdad tan rica. Gracias, Señor, por esto. Gracias por haberte revelado en términos generales a la humanidad. Porque si no te hubieras revelado tú, no te conoceríamos debido a nuestra ceguera espiritual, debido a nuestro amor por el pecado, a nuestra condición de pecaminosidad total. Oramos, Padre, que estas verdades nos ayuden, nos fortalezcan en nuestro ministerio de evangelismo, que recordemos que toda persona sabe que Dios existe, que no nos preocupemos por tratar de probar tu existencia, y gracias, Señor, también porque tú no habitas en templos hechos por manos humanas. Gracias porque no tenemos que ir a un lugar para encontrarnos, para entrar a tu presencia. Gracias por esta gran verdad. Gracias porque esto nos conforta en la tribulación y también nos ayuda a fortalecernos para resistir la tentación. Gracias por esta amada iglesia. Oramos que fortalezcas a cada uno de tus amados hijos a través de tu palabra, y que si en esta mañana hay alguien que está viviendo como los atenienses, le abra su entendimiento para que vea el error de la idolatría y que está condenado a una eternidad de tormento sin ti. Y rogamos, Señor, que tengas misericordia y tú salves a todo el que no te conoce en esta mañana. Para la gloria de Cristo. Amén.